Bienvenida. Hoy vamos a meternos de lleno en los estados financieros de la compañía chilena de fósforos. Pero la historia que encontramos no es realmente sobre fósforos. Es sobre una apuesta. Una apuesta enorme y muy arriesgada en el sector agrícola, que se financió con una montaña de deuda nueva. Y los accionistas, bueno, ya están sintiendo el golpe. El objetivo de hoy es claro. Vamos a tratar de entender por qué la empresa reporta una pérdida tan grande en el tercer trimestre de 2025. Vamos a seguir la pista del dinero, desde los ingresos hasta el resultado final. Y pondremos la lupa en dos sospechosos principales, los gastos financieros y el complicado efecto del tipo de cambio. Al final, veremos cómo todo esto impacta en la métrica que más le importa a un inversionista, la pérdida por cada acción que posea. Exacto. Pensemos en esto como si fuéramos una especie de detectives financieros, ¿no? Tenemos el resultado final, que es una pérdida importante, y ahora tenemos que retroceder, revisar las pistas en el estado de resultados, en las notas, para entender no solo qué pasó, sino por qué pasó. La historia central aquí es cómo una operación que en su núcleo es rentable termina generando un agujero financiero tan grande. Perfecto. Pues empecemos por el principio de la historia. Los ingresos. Las ventas totales para los primeros 9 meses de 2025 cayeron, y cayeron fuerte. Pasaron de unos 27.500 millones de pesos a menos de 22.000 millones. O sea, es una baja de casi el 20% en un solo año. Una señal de alerta inmediata. Y esa caída, fíjate, tiene un origen muy específico. La nota 6 del informe nos da la clave. No es que a la compañía le vaya mal en todas partes. De hecho, sus ventas dentro de Chile ¿Sí? subieron un poco. Ah, sí. Sí, el verdadero desplome viene de afuera. Las ventas de exportación se derrumbaron. Pasaron de casi 17.000 millones de pesos a menos de 11.000 millones. Wow. El gran problema entonces está en sus mercados internacionales. Un momento, a ver si entiendo. Las ventas en Chile aguantan, pero las exportaciones se hunden y arrastran todo el resultado. ¿Los documentos nos dan alguna pista de por qué? O sea, ¿es un problema de demanda global? ¿Más competencia? ¿Qué pasa? Pero sí te dicen dónde está el dolor. La caída es tan pronunciada que sugiere un problema más estructural, no solo una mala racha. Pero aquí viene la primera sorpresa de esta investigación. A ver. A pesar de esa fuerte caída en las ventas, la compañía logró un margen bruto positivo. ¿Positivo? Sí, de casi 4.300 millones de pesos. En palabras simples, esto es la ganancia que les queda después de restar el costo de fabricar lo que vendieron, sean fósforos, madera, lo que sea. Eso nos dice algo crucial. Su negocio principal, el de producir y vender cosas, sigue siendo rentable. La fábrica, digamos, funciona y da ganancias. Ok, aquí es donde la historia se pone rara. Si el negocio base es rentable, ¿dónde se fue todo ese dinero? ¿Cómo pasamos de una ganancia de 4.300 millones a una pérdida neta de más de 6.500 millones? Tiene que haber una fuga masiva en alguna parte. La encontraste. Y la primera gran fuga está en los gastos operativos. Solo los gastos de administración se comieron casi 8.000 millones de pesos. ¿8.000 millones? Sí, para ponerlo en perspectiva, es casi el doble de toda la ganancia bruta que generó la operación. No puede ser. Y si a eso le sumas los costos de distribución, que superan los 1.200 millones, bueno, el resultado operativo ya está en rojo antes de hablar de cualquier otra cosa. Wow, espera. Los gastos de administración son casi el doble del margen bruto. Eso suena altísimo. Es como tener una panadería que gana dinero vendiendo pan, pero gastas el doble en la oficina que la administra. La operación del día a día es rentable, pero los gastos de oficina se comen esa ganancia y mucho más. Aún así, eso no explica una pérdida tan gigantesca. Debe haber algo más escondido debajo de la línea operativa, ¿cierto? Precisamente. Has llegado al corazón del asunto. Debajo de esa línea es donde encontramos a los dos grandes villanos de esta historia financiera. El primero, los costos financieros. Ok. Estos son básicamente los intereses que la empresa paga por sus deudas. Y aquí vemos un salto importante. Pasaron de unos 1.600 millones de pesos en 2024 a más de 2.200 millones en 2025. Uf.
Son 600 millones de pesos extra solo en intereses. 600 millones más en intereses. Eso solo pasa por dos razones. O las tasas de interés se dispararon para ellos, o tomaron muchísima más deuda. ¿Qué fue? Fue lo segundo, y a una escala masiva. El balance general nos da la respuesta. Si miramos los otros pasivos financieros no corrientes, que es el nombre técnico para la deuda a largo plazo, vemos que se triplicó. ¿Se triplicó? Se triplicó. Pasó de 6.300 millones a más de 20.400 millones de pesos. Y el estado de flujo de efectivo lo confirma. La compañía pidió prestados 17.400 millones de pesos en nuevos créditos. Ok, se están endeudando hasta las cejas. Uno podría pensar que es una locura, pero, a ver, siendo la abogada del diablo, ¿no es esto lo que hacen las empresas para crecer, pedir prestado para invertir, apostar por el futuro? Quizás esta pérdida es simplemente el costo de una inversión estratégica que dará frutos en 5 años, o es una apuesta demasiado arriesgada. Planteas la disyuntiva clásica del mundo corporativo, ¿no? Efectivamente, las empresas se endeudan para crecer. El problema es el timing y el riesgo. Los costos de esa deuda, los intereses, son una certeza y llegan de inmediato, mes a mes. Los beneficios de la inversión, en cambio, son una promesa a futuro. Y mientras esa promesa no se materializa, la carga de la deuda puede ser muy pesada, como estamos viendo aquí. Entendido. Ese es el primer villano. Más deuda significa más intereses. Y eso agranda el agujero. ¿Y cuál es el segundo? Mencionaste que eran 2. El segundo es más complejo y a primera vista contraintuitivo. Las diferencias de cambio, o FX. Aquí la empresa reportó una pérdida de más de 460 millones de pesos. Y lo llamativo es que el año anterior, en el mismo periodo, había tenido una ganancia de 170 millones. Es un vuelco de más de 600 millones. Y aquí es donde me perdí por completo al revisar los papeles. Según las notas, el tipo de cambio del dólar bajó durante el periodo, de unos 996 a 962 pesos. Y el informe también dice que la compañía tiene más deudas en dólares que activos en dólares. Mi lógica me dice que si le debes a alguien dólares y el dólar se debilita, tu deuda en pesos es menor. Deberías haber ganado dinero, no perdido. ¿Qué está pasando? Tu lógica es perfectamente correcta, y es lo que confunde a muchos. El diablo, como siempre, está en los detalles. En los detalles de las operaciones del día a día, no tanto en la foto general de la deuda. Mira, te lo explico con un ejemplo simple. Imagina que la chilena de fósforos le vende a un cliente en Estados Unidos un contenedor de productos en junio, por $10,000. Ok. En ese momento, el dólar está, digamos, a 1,000 pesos. En sus libros, la empresa registra una venta por 10 millones de pesos. Hasta ahí todo bien. Pero el cliente no le paga de inmediato, le paga en septiembre. Para cuando llega septiembre, el dólar ya no vale 1,000, sino que ha bajado a 960 pesos. Cuando el cliente finalmente transfiere los $10,000 y la empresa los convierte a pesos, ya no recibe 10 millones, sino 9,600,000. Acaba de perder 400,000 pesos en esa única transacción. Ah, ya entiendo. Simplemente por la fluctuación del tipo de cambio entre la venta y el cobro. Claro, la pérdida no viene de su gran deuda a largo plazo, sino de miles de transacciones de compra y venta que ocurren a lo largo de los meses. Es el flujo de caja del día a día lo que los está desangrando con la volatilidad. Es como ganar en la foto grande de la deuda, pero perder en el video de las operaciones diarias. Es la analogía perfecta. La nota 7.3 lo confirma. Aunque tuvieron algunas ganancias por tipo de cambio, las pérdidas, especialmente las relacionadas con clientes y proveedores, fueron mucho mayores. La volatilidad cambiaria es un riesgo enorme, y este trimestre les pasó la cuenta. Ok, recapitulemos el caso, detective. Tenemos 1. Ingresos que caen por el desplome de las exportaciones. Ajá. 2. Gastos de oficina altísimos que se comen la rentabilidad de la fábrica. 3. Una nueva montaña de deuda que dispara los gastos por intereses. Y 4. Una hemorragia de dinero por el efecto del tipo de cambio. Con todo esto sobre la mesa, llegamos al veredicto final. ¿Cómo se traduce todo esto para el bolsillo del accionista? Hablemos de la ganancia, o en este caso, pérdida, por acción. Este es el resumen de toda la historia en un solo número. La pérdida neta total atribuible a los dueños de la empresa fue de 6.505 millones de pesos.
Para calcular la pérdida por acción, o EPS por sus siglas en inglés, simplemente se divide esa pérdida total por el número de acciones en circulación, que son unos 61.5 millones. ¿Y cuál fue el resultado de esa división? El resultado es una pérdida por acción de 105,78 pesos para los primeros 9 meses de 2025. Uf, Y aquí lo importante es la comparación. En el mismo periodo del año anterior, la pérdida fue de 24,83 pesos por acción. es más de 4 veces peor. Pasar de una pérdida de 25 pesos por acción a una de casi 106 es un golpe brutal para el inversionista. El agujero en su bolsillo, simbólicamente hablando, se cuadruplicó en un año. Exacto. Para ponerlo en perspectiva, es como si por cada acción que alguien posee, la empresa no solo no generó ninguna ganancia, sino que su valor se vio erosionado en 106 pesos durante estos 9 meses. Es un impacto directo. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué esta estrategia de endeudamiento masivo que los deja tan expuestos? Tiene que haber una razón, una estrategia detrás de todo este dolor a corto plazo. Y la hay. La pieza final del rompecabezas, la que explica el por qué detrás de la deuda, está en la nota 6, la misma que nos habló de las exportaciones. Si analizamos los resultados por área de negocio, vemos algo revelador. La mayor pérdida antes de impuestos no vino del negocio tradicional de encendido, los fósforos, ni de los productos de maderas. La pérdida más grande, por lejos, con casi 4.500 millones en negativo, vino del segmento agrícola y forestal. Ahí está. La famosa apuesta al agro. Todo el dinero de la nueva deuda se está yendo a financiar un área que, hoy por hoy, es un pozo de pérdidas. Precisamente, esa deuda de más de 17.000 millones que tomaron está financiando esta expansión. Están en medio de una transformación dolorosa, intentando cambiar su ADN de una empresa industrial a un jugador relevante en el sector agrícola. Y esa transformación es carísima, y por ahora no es rentable. Y para colmo de males, tuvieron no mi incendio. Vi en la nota 8 que registraron una pérdida de casi 250 millones por un incendio en uno de sus complejos. Obviamente no es la causa principal, pero seguro que no ayudó en nada. Ciertamente no. Es un gasto extraordinario que se suma a un panorama ya complicado. Aunque el informe menciona que están gestionando la recuperación del seguro, en el estado de resultados del periodo figura como una pérdida más. Entonces, para cerrar el caso, la pérdida por acción de la chilena de fósforos se cuadruplicó no por un solo factor, sino por una tormenta perfecta. Caída en exportaciones, altos costos de administración y, sobre todo, el doble golpe de los intereses de una deuda masiva y un resultado negativo por la fluctuación del dólar. Y todo esto motivado por una apuesta estratégica gigante en el sector agrícola. La historia que cuentan estos números es la de una empresa en plena metamorfosis. Está asumiendo un riesgo enorme y un costo financiero inmediato con la esperanza de un futuro más próspero en un nuevo sector. La pregunta de fondo que estos estados financieros no pueden responder es si esa apuesta dará frutos antes de que el peso de la deuda se vuelva insostenible. Exactamente. Y eso nos deja con la reflexión final. Con el segmento agrícola siendo el principal foco de pérdidas y la nueva deuda pesando tanto en los resultados, la pregunta clave es: ¿cómo está la compañía equilibrando el riesgo de esta expansión frente a la estabilidad de sus negocios de toda la vida? Y, quizás más importante para quien invierte, ¿cuál es el horizonte de tiempo que se debería estar dispuesto a esperar para que esta gran apuesta comience finalmente a dar frutos?